¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Ahora sí, aprovechando que son las 8 en punto de la noche, les comento, bienvenidos a su espacio aquí, Voz de Residente. Para todos aquellos que nos pueden sintonizar de manera en vivo por Facebook, se les agradece en la página Yo Soy Médico 17 y también se les agradece a los participantes pues, que tenemos aquí, ¿no? Directamente en Zoom. Hoy, bueno, les explico brevemente, si no nos han acompañado antes, hoy vamos a tener un doctor invitado, el cual va a dar la ponencia, como ven en presentación, y pues, esta ponencia se va a tardar entre 25 a 30 minutos, ¿de acuerdo? También se le va a dar un espacio de intervención a la mentora y se le invita a todos los participantes que nos están viendo en las diferentes plataformas que se animen a comentar alguna duda o inquietud que tengan. Es muy importante aprovechar estos momentos, ¿sale? El día de hoy les presento a la doctora que tenemos de nombre Yuritza Salado Loyo. Lleno de puros amantes. Bueno, buenas noches. Ay, discúlpame, se me fue el audio, ¿verdad? Ok, como les decía, el día de hoy tenemos a la doctora Yuritza Salado Loyo. Pertenece a la Escuela de Medicina de nuestro Instituto Politécnico Nacional, R2 Cirugía General, con sede Hospital ISSSTE Bicentenario de Tultitlán, Estado de México. Ahora sí, le doy el uso de la voz a la doctora Elena López Gavito. Bueno, también esta noche tenemos el privilegio de contar con la doctora Leldi Gorostieta, quien es médico cirujano, egresada de especialidad del Hospital Tacuba del ISSSTE, médico adscrito y profesora adjunta del curso de especialidad de cirugía general del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de Independencia del ISSSTE, concurso de investigación en principios y práctica en la Universidad de Harvard y también en la Escuela de Salud Pública. Profesora de cirugía de la Universidad Tominaga Nakamoto y socia activa de la Asociación Mexicana de Cirugía General y del grupo de cirugía de la AMSG, quien después de que Yuritsi nos haga su presentación, va a hacer un comentario como su mentora y como revisora del tema, y después vamos a abrir los comentarios a preguntas y respuestas. Adelante, Yuritsi, si haces favor de iniciar tu presentación. Bueno, pues buenas noches, mucho gusto a todos. Entonces, el tema del que vamos a hablar son las complicaciones postquirúrgicas, pero centrándonos un poquito más sobre la prevención de la infección en el sitio quirúrgico. Bueno, pues prácticamente lo que tenemos que hablar o tratando de abordar es que las infecciones que van a ser, los abordajes que tenemos a nivel quirúrgico, prácticamente el 28% de los pacientes pues, son sometidos a una intervención de tipo abdominal. Y prácticamente todos estos pacientes pueden desencadenar una complicación que puede ser tanto una dehiscencia anastomótica, neumonía, sepsis, cilio paralítico, eventos cardiovasculares, incluso la muerte. Sin embargo, uno de los eventos o de las complicaciones que más podemos prevenir y que podemos disminuir el hecho de que se presenten de forma importante son las infecciones del sitio quirúrgico. Y de hecho está más que comprobado que con medidas muy pequeñas podemos disminuir esta clase de complicaciones en nuestros pacientes. Entonces, si hablamos sobre qué es una infección de sitio quirúrgico, es prácticamente la infección dentro de la incisión, el órgano o el espacio que ocurre después de una cirugía. Y pues prácticamente se ha estimado que la mitad de las infecciones de sitio quirúrgico pueden ser disminuidas de forma importante con situaciones como las que vamos a hablar en esta presentación. Entonces, ¿por qué es tan relevante el disminuir esta clase de infecciones? Pues es prácticamente de las más comunes y costosas a nivel intrahospitalario. Estamos hablando que son un 20% de las complicaciones a nivel quirúrgico, y estas son las que van a alargar o van a generar una mayor estadía prácticamente de nuestros pacientes a nivel hospitalario. Podemos tener un aumento en la estancia intrahospitalaria de 1 o 2 días, a que prácticamente aumenta a 9 días de estancia intrahospitalaria.
Obviamente, pues también hay un aumento en el riesgo de mortalidad porque podemos tener una sobreinfección a alguna de estas situaciones por la estancia prolongada. Y como les comentaba, prácticamente el 60% de estas complicaciones pueden disminuirse con medidas sumamente sencillas. Entonces, para la clasificación de la infección del sitio quirúrgico, pues la CDC nos ha dado esta clasificación que prácticamente se utiliza para una mejora en la calidad, informes públicos y comparaciones en cuanto al pago de rendimiento y de disminución de complicaciones. Entonces, la clasificación que tenemos de acuerdo a la CDC de la infección del sitio quirúrgico va a ser una infección de sitio quirúrgico incisional superficial que únicamente va a incluir prácticamente la piel y tejido celular subcutáneo. Si estamos hablando de una infección de sitio quirúrgico incisional profunda, ya aquí vamos a abarcar incluso fascias o planos aponeuróticos y muscular. Y por último, ya estamos hablando de una infección de sitio quirúrgico del espacio de órganos cuando ingresamos a una cavidad. Cabe mencionar que, pues, si clasificamos o nos basamos en esta clasificación, las complicaciones más comunes de infección de sitio quirúrgico, pues, van a ser el seroma, absceso, la dehiscencia de la herida y, pues, ya hablando de una infección del espacio de órganos, pues, inclusive podemos agregar una evisceración. Ahora, para disminuir la infección de sitio quirúrgico, tenemos que considerar que hay múltiples factores de riesgos que pueden desencadenar cada una de estas. Obviamente, pues algunos van a ser intrínsecos, como del paciente, que pudieran ser modificables, por ejemplo, algunos hábitos alimenticios o algunos hábitos como el hecho de fumar, el hecho de el ayuno o situaciones que pueden ser, por ejemplo, una cirugía bien programada, ¿no? Aquellos que van a ser potencialmente modificables, que van a estar muy relacionadas con las comorbilidades que tiene nuestro paciente, por ejemplo, el control glicémico, y los no modificables, como son pues prácticamente la edad que están presentando en este momento, las comorbilidades que ya presentan en ese momento y que pues pueden desencadenar o pueden ser prácticamente un efecto importante en las complicaciones. Y pues vamos a tener también factores de riesgos extrínsecos que pues van a estar prácticamente relacionados con el perioperatorio. Es decir, la unidad de atención está capacitada o tiene los recursos suficientes, si es una cirugía electiva o es una cirugía de urgencia, que bien sabemos que en este segundo término pues sería un mayor riesgo de complicaciones en más de un ámbito para nuestros pacientes. Entonces, basándonos en todo esto, pues prácticamente si nos acercamos a un poquito a pensar esta situación, pues prácticamente el cirujano propiamente solamente puede modificar o puede estar un poquito más de la mano sobre los factores de riesgo extrínsecos, no tanto los que van de la mano con la estabilidad propia del paciente antes de que se nos presente. Entonces, para disminuir la situación de la infección de riesgo quirúrgico, pues vamos a disminuir estas infecciones con diferentes medidas. Estas las vamos a dividir en prehospitalarias, hospitalarias y postquirúrgicas o posthospitalarias, ¿vale? A nivel de las prehospitalarias, la CDC nos refiere que en cuanto a la preparación de la piel, pues le podemos solicitar al paciente que tenga una ducha o un baño de cuerpo completo, ya sea con un jabón antimicrobiano o no, con un agente antiséptico. La verdad es que se sugiere que sea la noche anterior a la operación y esto pues disminuye de forma importante el riesgo de infección de herida quirúrgica. Esto ya está categorizado como una recomendación fuerte y una práctica bien aceptada. Y pues aunque no está bien especificado el momento del baño o de la cantidad de duchas que deben realizarse, pues sí se recomienda, insisto, que sea por lo menos en la noche anterior del día de la cirugía. En cuanto a la preparación de la piel, pues igual la American College of Surgeons nos refiere que prácticamente la preparación con clorhexidina, cuando no es parte de un protocolo de descolonización o paquete preoperatorio, no va a disminuir la concentración de los patógenos en la superficie de la piel y tampoco va a disminuir la infección del riesgo quirúrgico. Entonces, pues prácticamente, si vamos a utilizar la clorhexidina, de acuerdo a la American College, debemos de verificar que este reactivo pues se seque sobre la piel, lo cual pues si lo pensamos es un poco limitante si vamos a mandar a nuestro paciente a realizar un baño. Incluso hay estudios como el de Emstone y sus colegas en el que pues refieren que 2 a 3 duchas secuenciales de gluconato de clorhexidina
Con una pausa de 1 minuto entre cada una, pues resultó que tenía adecuadas concentraciones en la superficie de la piel. Pero pues si nos ponemos a pensar un poquito en cuanto a si mandamos a realizar un baño a nuestros pacientes, le damos todas y cada una de estas indicaciones, pudiera ser que hay un sesgo importante en cuanto a la prevención en la infección del sitio quirúrgico. Pues prácticamente a estas alturas ningún estudio de alta calidad ha demostrado una disminución de riesgo de infección del sitio quirúrgico con los baños propiamente de clorexidina. Ahora, si hablamos de otra situación prehospitalaria, pues podemos pensar el control de glucosa. En una cirugía que es electiva, podemos tratar de orientar a nuestro paciente sobre el control glicémico. Y cabe mencionar que aquí la importancia que nos menciona mucho el American College es que tratemos de identificar más el descontrol glicémico con la glucosa postprandial que prácticamente con la hemoglobina glicosilada. Sí, obviamente, si un paciente tiene un descontrol con hemoglobina glicosilada alta, pues no vamos a poder controlar de forma adecuada la hiperglicemia perioperatoria. Pero debemos de considerar que el control de la glucosa a corto plazo pues va a ser mejor si disminuimos la glucosa proprandial que si nos basamos en cuanto a la hemoglobina glicosilada, que realmente no ha servido para dar un control adecuado o disminuir la infección en el sitio quirúrgico. Otra de las medidas que podemos pedirle a nuestro paciente pues, es el dejar de fumar. Prácticamente unas 4 o 6 semanas antes de la cirugía es lo ideal, lo recomendado tanto por la CDC como el American College. Y pues prácticamente esto va a ser una situación más estricta en pacientes que van a tener un procedimiento con materiales implantados, cirugía cardiovascular, cirugía ortopédica. Entonces, aunque no existe realmente un aporte de la literatura para el uso de la marihuana y cigarros electrónicos, pues igual al no tener una situación bien establecida, también se recomienda que existe, bueno, que dejemos de utilizar esta clase de elementos como la marihuana o cigarrillos electrónicos en el mismo tiempo, 4 a 6 semanas. Esto más que nada porque sabemos que si hay un uso de agentes de nicotina, pues vamos a pensar que existe una vasoconstricción en el lecho quirúrgico. Por lo tanto, va a haber una hipovolemia y al mismo tiempo va a haber una hipoxia tisular que va a afectar de forma importante a la cicatrización y al proceso que requiere llevar a cabo nuestro paciente en periodo postoperatorio. En esta clase de pacientes o que tienen un alto apego al cigarro, pues se les puede recomendar el uso de pastillas o goma de mascar de nicotina para pues, tratar de disminuir el uso durante estas semanas. Si vamos a hacer una preparación intestinal con un paciente de anastomosis o una reconexión intestinal, pues cabe mencionar que hay bastante literatura al respecto. Se menciona que la preparación mecánica sola no va a disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico. También es común utilizar los antibióticos orales o los intravenosos solos, lo cual en realidad pues va a haber un beneficio, pero va a ser el menor o a lo que nosotros vamos a elegir o vamos a buscar de forma ideal. Entonces, lo que sí se ha encontrado en cuanto a la disminución de la infección de sitio quirúrgico, que además disminuye también la fuga anastomótica, la infección por Clostridium difícil y el inglio postoperatorio inclusive, es la combinación de estos dos métodos, la preparación mecánica y el uso de antibióticos, ya sea orales o intravenosos. Pero prácticamente disminuye todos estos y por ende va a disminuir la estancia intrahospitalaria y la readmisión de cualquiera de estos pacientes por alguna complicación como las ya mencionadas. Entonces, para la administración de los antibióticos, pues lo más recomendable en caso de que sean oral, que sea el día anterior de la cirugía. Si estamos hablando de que van a ser intravenosos, debe ser en un periodo preoperatorio inmediato. O sea, estamos hablando de máximo 1 o 2 horas antes de que se realice la incisión en el paciente. Incluso el CIME y algunos colaboradores redujeron con éxito las tasas de infección del sitio quirúrgico después de la implementación de un paquete colorectal. Por esta clase de paquetes nos referimos a que realmente hay una preparación tanto mecánica, antibiótica y de algunas medidas ya dentro del quirófano, pero pues a nivel prehospitalario se daba la combinación de estos dos elementos. En cuanto a la detección de meticilinos resistentes, pues podemos implementar protocolos de acuerdo al American College. Sin embargo, pues esto va a estar prácticamente relacionado a si tiene una detección importante de esta clase de patógenos o si ya tenemos una infección de sitio quirúrgico común relacionada a los meticilinos resistentes. Prácticamente encontramos que el 7% de los pacientes pues ya están de por sí colonizados, son positivos a la colonización por meticilinos resistentes,
Y si encontramos o tratamos de rastrear una infección por esta clase de patógenos, es en realidad el menos del 1%. Por lo tanto, la colonización, pues sí pudiera aumentar el riesgo de la infección de sitio quirúrgico, sin embargo, no está muy relacionado o no está tan comprobado, porque el inconveniente que tenemos con esta clase de protocolos es que se recomienda un tamizaje y una descolonización nasal con mupirocina, pero la realidad es que muchos de los pacientes no llevan a cabo de forma adecuada esta descolonización de forma completa y lo que llega a desencadenar que haya inclusive una colonización mayor y un aumento en la infección del sitio quirúrgico. Entonces, cuando sí debemos realizar esta clase de detecciones, pues es cuando vamos a realizar un reemplazo total de una articulación o cuando vamos a ir sobre un procedimiento cardíaco. Es aquí cuando realmente podemos pensar que es conveniente realizar la detección de meticilina resistentes. Ahora, como les mencionaba, estos paquetes de detección, descolonización y precauciones de contacto o incluso de higiene de mano, pues van a ser completamente efectivos si y solo si se cumplen de forma muy estrecha. Va a ser prácticamente cerca de la fecha de la cirugía y debe ser prácticamente comprobado o, bueno, llevado a cabo de forma sustancial por el paciente, ya sea por la mupirocina sola, que es como el elemento clásico que siempre se da para la detección de estos meticilinos, o la mupirocina con baños de gluconato de glucitina, que no son los que están más comprobados, que dan un efecto importante en cuanto a la descolonización de esta clase de agentes. Ahora, también se nos recomienda el no usar la vancomicina de forma indiscriminada, pues claro está por el hecho de que pudiéramos desencadenar una resistencia bacteriana, ¿vale? Esto es hablando de los prehospitalarios. Como se darán cuenta, a nivel prehospitalario, pues sí tenemos algunas medidas que podemos mejorar con nuestros pacientes. Y como se dan cuenta, en cuanto a las hospitalarias, pues tenemos muchísimas más medidas que ya nos atañen como cirujanos, que podemos conservar o podemos cuidar de una forma más meticulosa para disminuir el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Entonces, en cuanto al cuidado de las heridas, pues podemos pensar que hay un sellador primario en la preparación intraoperatoria. Ahora, en cuanto al sellador primario, pues el sellador microbiano, perdón, pues este no es tan recomendado en cuanto al retiro del apósito en las primeras 48 horas. Ahora, el uso de campos adhesivos de plástico con o sin propiedades antimicrobianas en realidad tampoco ha sido una de las recomendaciones más importantes para el cuidado de las heridas quirúrgicas de nuestros pacientes. Se ha dado una poca recomendación o una categoría 2 de cada una de estas cuidados para que realmente exista una disminución en la infección del sitio quirúrgico. Lo que se nos menciona mucho también como una recomendación débil, aunque sí suele realizarse, pudiera ser la irrigación intraoperatoria de tejidos profundos o subcutáneos con iodóforo, aunque pues sí se nos menciona que no es necesario lavado intraperitoneal con esta clase de sustancias en el caso de que tengamos procedimientos sucios o contaminados. Realmente no se ve una mejoría en cuanto a la disminución en la infección del sitio quirúrgico si llevamos a cabo alguna de estas medidas, aunque ya es algo que se adopta de forma cotidiana en algunas clases de cirugías. La verdad es que no está tan comprobado su beneficio. Si estamos hablando de los protectores de las heridas, pues aquí lo relevante es el ensayo Rossini. En esta clase de ensayo, pues fue prácticamente un ensayo aleatorizado, multicéntrico, que no mostró una disminución del riesgo de la infección de sitio quirúrgico con protectores de heridas. Esto, pues prácticamente incluyó a todos los pacientes sometidos a la parotomía exploratoria en este estudio, ya fuesen de forma programada o urgencia, y la verdad es que de acuerdo a lo que nos explica en el ensayo Rossini, pues no hay una reducción del sitio quirúrgico con una protección de herida. En realidad, no existe una situación que pudiera recomendarnos de forma estricta esta situación. A nivel hospitalario, pues como ya habíamos hablado un poquito del control de glucosa, ya le comentamos a nuestro paciente que disminuya el control glicémico, ¿no? Que mejore su control glicémico. Pero ya estando con nosotros, pues vamos a tener algunas metas del control de glucosa. En cuanto a la CDC, nos recomienda que disminuya de menos de 200 miligramos sobre decilitro, ya sea en pacientes con o sin diabetes. Esta es una recomendación bastante fuerte, es una evidencia de alta calidad que va a disminuir
infección de sitio quirúrgico y que además nos va a permitir que tengamos un adecuado proceso postquirúrgico en nuestro paciente, tanto inmediato y terapia. En cuanto al American College, pues nos refiere que la glicemia deseada pues va a ser entre 100 y 150. Esta es la que prácticamente se ha recomendado por el college, ya sea en una cirugía electiva o de urgencia. Pero si estamos hablando de una cirugía cardíaca, aquí tenemos que tener un control un tanto más estricto. Vamos a tener un control por menos del 180 miligramos sobre decilitros. Está más que comprobado por la American College que si tratamos de llevar a cabo un control de menos de 110 miligramos sobre decilitros de glucosa, la verdad es que más que un beneficio estamos perjudicando a nuestros pacientes, llegan a desencadenar resultados adversos, obviamente episodios de hipoglucemia, y la verdad es que no hay una disminución en la infección del sitio quirúrgico con niveles de menores a 110. Si nos avanzamos un poquito más en el oxígeno suplementario, el American College nos refiere que la administración del 80% en el postoperatorio inmediato con anestesia general balanceada puede disminuir la infección del sitio quirúrgico. Obviamente esto va de la mano por la perfusión tisular y la disminución del efecto inflamatorio y pues claro, del aumento en cuanto al beneficio de la cicatrización de nuestro paciente. Esto pues prácticamente va de la mano con lo que nos dice la CDC, prácticamente nos dicen de la misma administración del 80% del postoperatorio inmediato, pero también nos mencionan que existe o que necesitamos tener un control de normotemia perioperatoria y pues prácticamente con un reemplazo de volumen adecuado. Si tenemos un paciente que está sangrando de forma importante, pues aquí lo que tenemos que llevar a cabo es el reemplazo de prácticamente el volumen. Por cada 1500 mililitros de sangre es importante que redistribuyamos o recalculemos, mejor dicho, el balance de nuestro paciente para administrarle un volumen adecuado y podamos tener una normotermia también perioperatoria adecuada. Aunque no hay una situación bien establecida sobre el nivel óptimo o el nivel objetivo óptimo, la verdad es que al menos ahorita el American College y la CDC recomiendan por lo menos el 80% en la anestesia general balanceada. En cuanto a la depilación, la CDC pues trata de mencionarnos que evitemos la situación de la depilación en nuestros pacientes. Esto aumenta de forma importante la infección de sitio quirúrgico. Puede llevarse a cabo siempre y cuando pues afecte la zona del vello con el sitio quirúrgico donde vamos a realizar la incisión. Y pues en caso de que no exista otra situación que tengamos que realizar la depilación, debe de realizarse con maquinillas en lugar de navaja. Claro está, hay muchas instituciones en las que no se cuenta con esta situación y pues se hace lo que se puede. Pero si existe el recurso y si existe la posibilidad de evitarlo, es mejor. Con el uso de antibióticos tópicos, la verdad es que solo disminuye la infección del sitio quirúrgico en algunos casos específicos, como cuáles, la cirugía de columna, ortoplastia articular total y cirugía de cataratas. No es tan conveniente que hagamos prácticamente el uso de antibióticos tópicos de forma general o que la coloquemos en prácticamente todas las heridas quirúrgicas que realicemos. Insisto, solamente va a ser en algunos casos específicos, como los que ya les mencioné, y no debe de aplicarse en la prevención de una herida que pues prácticamente haya sido de otra clase de cirugía. Esto pues está prácticamente respaldado por la CDC, es una recomendación fuerte y es una evidencia que pues tenemos que considerar de forma importante. Para la preparación de la piel, es decir, ya que tenemos a nuestro paciente en la mesa, que vamos a realizar la asepsia y después la colocación de los campos, pues lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo al American College, es preparar a nuestro paciente con una sustancia que de preferencia contenga alcohol. Esto más que nada por el efecto bactericida que tiene rápido, no va a tener el inconveniente que tenemos con la preparación del alcohol, es que no va a tener un efecto antimicrobiano persistente. No va a haber, cuando comparamos la clorexidina con el yodo en combinación con el alcohol, la verdad es que no hay un agente superior, podemos utilizar cualquiera de estos dos sin ningún problema. Y lo que sí se nos comenta es que hay que utilizar la clorexina sobre el yodo, siempre y cuando pues no podamos utilizar el alcohol, ya sea por riesgo de incendio, que estemos pensando trabajar a nivel de mucosas, córnea o oído. Es aquí cuando vamos a utilizar la clorexidina y pues tendremos que tratar de considerarlo bastante en este orden de cómo utilizar
las sustancias para la preparación de la piel, porque no solo el American College lo refiere, también la CDC respalda prácticamente este orden en cuanto a la forma en la que preparamos la piel. Ahora, es común que se trate de buscar un sellador microbiano inmediatamente después de la preparación de la piel, y la verdad es que no es necesario para la prevención de la infección del sitio quirúrgico. El uso de campos adhesivos con o sin propiedades antimicrobianas tampoco es necesario, tampoco ha mostrado una mejoría en cuanto a la disminución de la infección del sitio quirúrgico. Esto pues va de la mano con el hecho de que no hay realmente estudios que soporten una mejoría o un progreso en cuanto a la disminución de las infecciones. Y como les comentaba, pues prácticamente no se debe de realizar la colocación repetida de agentes antisépticos una vez que hagamos el cierre de la incisión quirúrgica. Entonces, como se pueden dar cuenta, la preparación de la piel, pues no tiene que ser en el momento que se nos ocurre o en el momento en que recordemos, tiene que ser en un momento adecuado para disminuir realmente la infección de sitio quirúrgico y con las sustancias adecuadas para que pues realmente tengamos un efecto adecuado, un efecto benéfico para nuestro paciente. Si estamos hablando sobre el cierre de la herida, pues la American College pues típicamente categoriza o bueno, clasifica las heridas en 4 clases. Clase 1 como herida limpia, clase 2 limpia contaminada, clase 3 la contaminada y clase 4 sucio infectada. Es importante que consideremos esta clasificación porque en el cierre de la herida pues prácticamente va de la mano el que si realizamos un cierre primario o un cierre secundario, primario retrasado. ¿Por qué? Pues es clásico que en las heridas de tipo 3, 4, o sea, contaminadas y sucio contaminado, llevemos a cabo un cierre secundario, mientras que en las tipo 1 y 2 se lleva a cabo un cierre primario al considerarlas como heridas que son pues prácticamente limpias. Ahora, las revisiones sistemáticas sugieren que incluso se pudo haber disminuido una infección de sitio quirúrgico con cierre primario retrasado. El cierre del inclusive algunas de las cirugías que pensábamos que pudieran tener de primera instancia un cierre primario, consideramos que aquí es muy subjetivo porque es de acuerdo a la percepción del cirujano el qué tan contaminado, qué tan sucio, infectado se encuentra una cavidad y podemos pensar que se lleva a cabo en el momento una decisión de realizar un cierre primario en lugar de un cierre primario retrasado. Entonces, aunque la mayoría de los ideales es que se comparte un cierre primario retardado, informó que el 48% de los pacientes, bueno, la CDC nos informó que el 48% de los pacientes con cierre primario fueron dados de altas con heridas abiertas en comparación del 58% de los que fueron dados de altas con un cierre primario retrasado. Entonces, aquí es un poco discutible en cuanto a qué se va a realizar. La verdad es que las cifras en cuanto al control de daños en una cirugía de la parotomía exploratoria, si nos basamos únicamente en esta clase de cirugías, insisto, control de daños, el cierre primario se asoció con una tasa más alta de infección intraabdominal y, sin embargo, la infección de sitio quirúrgico no se desarrolló en más del 85% de los pacientes que se cierran de forma primaria. Insisto, pudiera ser a primera instancia una situación un tanto discutible, pero en conclusión, lo que sí se menciona es que prácticamente el cierre primario va a disminuir de forma importante la infección de sitio quirúrgico de manera sustancial. Y cuando hablamos de cirugías de cirugía de colon y recto, cuando realizamos una reconexión intestinal y tenemos que realizar un cierre de herida de estómago, aquí lo que más se nos refiere es que va a haber una disminución en la infección de sitio quirúrgico cuando realizamos un cierre en bolsa de tabaco a comparación de que si lo hacemos pues, prácticamente de borde a borde. Cuando tratamos de realizar o el uso de un exfoliante quirúrgico para manos, la American College nos refiere que pues, prácticamente con clorhexidina sin agua es tan efectivo como los exfoliantes tradicionales a base de agua y requieren menos tiempo. Esto pues sería algo importante a considerar pues prácticamente con los pacientes que tenemos que atender de forma inmediata, ¿no? Como pacientes que son de tipo traumatismo. Y en cuanto al uso del exfoliante con clorhexidina, incluso
ha demostrado una reducción en las unidades formadoras de colonia y por ende de la infección del sitio quirúrgico cuando presentamos un lavado con alcohol versus lavados acuosos o cuando presentamos un lavado con gluconato de clorexidina versus iodopovidona. Entonces, nuevamente, como se estaba viendo, pues prácticamente es el uso de estas sustancias en ese orden, el alcohol versus, bueno, el alcohol primero, en segunda instancia la cloroxina y en tercera instancia la iodopovidona, ¿vale? Si nos pasamos en cuanto al uso de instrumentos, pues prácticamente aquí se realizó un ensayo con la American College, un ensayo aleatorizado multicéntrico, en el que no se encontró una reducción en la infección del sitio quirúrgico con el cambio de instrumentos o pues prácticamente en la adición de lavado entre cada uno de los periodos de la cirugía, o si se realizaba una colocación de nuevos paños una vez que ya se realizaba el lavado de la cavidad, o que inclusive se hiciera cambio de instrumentos antes del cierre. Aunque son prácticas que, pues por sentido común realizamos al encontrar una cavidad sumamente contaminada, la realidad es que el American College nos refiere que no hay una reducción en cuanto a la infección del sitio quirúrgico llevando a cabo cada una de estas medidas. Otra de las instancias que realizamos mucho en cuanto a una cirugía, pues es el uso de guantes. Es recomendado el uso de guante doble por defecto de los guantes de fábrica. Si utilizamos un guante doble, pues prácticamente vamos a disminuir la infección de sitio quirúrgico en nuestros pacientes. Y si hablamos de casos a nivel de colorectal o de cirugías de colon y recto, pues prácticamente es algo que se lleva a cabo de forma práctica el uso de cambio de guantes y pues aunque no se lleva a cabo de forma evidente o bueno, no se recomienda realmente una práctica el llevar a cabo el cambio de guantes, lo siento. Únicamente es prácticamente, se realiza por sentido común, por práctica, por tradición, si quieren verlo así, y pues tampoco se lleva a cabo realmente un lavado antes del cierre, o al menos el no llevar a cabo esto, pues aunque creemos que disminuye de forma importante la infección de sitio quirúrgico, la verdad es que los ensayos controlados aleatorias, perdón, no han identificado que realmente disminuye la infección de sitio quirúrgico antes del cierre de una herida. En cuanto a la vestimenta quirúrgica, el Colegio Americano de Cirujanos, pues nos recomienda mucho en cuanto a en qué momento debemos de cambiar los uniformes, en cuanto a si están sucios o si están contaminados. Debe de cambiarse antes de los casos posteriores cuando tenemos una cirugía que pues, se considera como contaminada y debe cambiarse por lo menos una vez al día, no importando si se ha participado en una cirugía contaminada o no. Aquí lo irrelevante es que el cirujano identifique en qué momento debe llevar a cabo el cambio de ropa para disminuir la infección de su paciente que va a ver en un segundo tiempo. También nos refiere que la vestimenta debe ser profesional, limpia y apropiada. No se sugieren mucho las batas por la situación de que pueden ser en realidad un fomito importante y que no deben de utilizarse con pacientes fuera del quirófano. Lo que sí se nos recomienda que no se deben de utilizar el uniforme quirúrgico fuera del perímetro del hospital y no deben de ser utilizados de forma con los familiares al momento de dar informes cuando estos se encuentran visiblemente sucios o al menos debe de cambiarse antes de poder hablar con un familiar. En cuanto a la profilaxis antibiótica a nivel hospitalario, pues se recomienda de forma importante que sea con las guías de práctica clínica que utilicemos los antibióticos que están recomendados de acuerdo al uso de cirugía que estamos llevando a cabo y de acuerdo a los agentes que podemos sospechar que pueden desarrollar una infección de nuestro sitio quirúrgico. Es importante, o de acuerdo a la CDC, que pues recomienda el uso de esta clase de agentes, pues prácticamente, como ya les había comentado, 1 hora antes de la incisión o dentro de las 2 horas para vancomicina o cloroquina urbanas. Y como también ya les había comentado más o menos, la dosificación debe de ajustarse tanto al peso, sobre todo por cada 1500 mililitros de pérdida de sangre, de acuerdo al agente al que estamos sospechando, el tejido que estemos abordando y la vida media del antibiótico que estemos utilizando en primera instancia. Ahora, en procedimientos limpios y limpios contaminados, no se recomienda de forma evidente el realizar dosis adicionales.
prácticamente una vez que se cierra la incisión quirúrgica, se puede considerar como más que suficiente la dosis que se dio de forma profiláctica. Y de acuerdo al American College, debe suspenderse el momento de cierre de la incisión, sobre todo, nuevamente, en procedimientos que son limpios y limpios contaminados. No va a haber una diferencia significativa en la administración de 24 a 48 horas previas o prácticamente del postquirúrgico de nuestros pacientes. Otra de las medidas que podemos utilizar para disminuir la infección de sitio quirúrgico son el uso de suturas antibacterianas como el triclosan, para disminuir la infección en cierre de heridas que van a ser de tipo limpia o limpio contaminadas. Y bueno, cuando no estén disponibles, se pueden realizar todas las medidas que estamos llevando a cabo. Aunque de existir, sí se recomienda de forma importante realizar el uso de sutura antimicrobiana con triclosan. La normotecnia intraoperatoria, como ya hemos comentado, va de la mano con el uso de oxígeno suplementario. Si utilizamos la hipotermia intraoperatoria o si manejamos a nuestro paciente en una hipotermia en el transquirúrgico, esto va de la mano con la infección del sitio quirúrgico al no haber una adecuada perfusión tisular. Por lo tanto, debemos de permitir que nuestro paciente tenga un calentamiento preoperatorio en caso de que sean procedimientos breves y limpios. Y esto también, en el caso de que sean más prolongados, vamos a modificar la situación en cuanto a si existe o no un riesgo de infección de herida quirúrgica. Entonces, pacientes que son con procedimientos breves pueden no disminuir de forma importante el calentamiento preoperatorio, pero en los pacientes que van a tener un procedimiento quirúrgico prolongado, sí es importante que llevemos a cabo una normotermia para permitir una mejor reperfusión tisular y por ende disminución en la infección del sitio quirúrgico. En cuanto al hecho de las medidas que vamos a tomar como postquirúrgicas, pues tenemos que considerar que el cuidado de la herida que lleva a cabo el cirujano va muy de la mano el qué tan estrecho seguimiento se le dé al paciente. La verdad es que la vigilancia en las infecciones del sitio quirúrgico, si se dan de forma continua, estamos hablando de cada 72 horas de forma semanal, se ha identificado más del 50% de las infecciones de sitio quirúrgico que se dan después del alta, siempre y cuando se dé a cabo un seguimiento importante por parte del cirujano a los pacientes, ya sean pacientes que son con eventos quirúrgicos limpios contaminados o incluso sucios. Lo importante aquí, pues prácticamente como medidas postquirúrgicas, es más que nada el apegarnos y darle un seguimiento importante a nuestro paciente. Entonces, de momento, pues creo que es todo por mi parte. No sé si le gustaría a alguno de ustedes realizar algún comentario al respecto. No, pues creo que reuniste todo la información que se requería para el tema, trabajaste muy bien. Y para las personas que están conectadas, como ustedes saben, este es un programa de residentes para residentes. Pero realmente, Yuritsi, te manifestaste como toda una experta. Y pues también gracias a tu mentora que estuvo de la mano trabajando contigo. Y en los próximos minutos le vamos a pedir a la doctora Leslie Gorostieta Rosales que nos haga un comentario y pasaremos también a un comentario con nuestra experta de la asociación que ha manejado el curso de sepsis por muchos años, aunque me está comentando que siente que el tema lo abordaste muy bien. La doctora Escamilla va a dar también un muy breve comentario. Entonces, adelante, Leslie, si nos puedes comentar la presentación, pues que de una manera magistral hizo Yuritsi. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los asistentes. Muy bien, Yuri. Creo que se logró, como dice la doctora Elena, cubrir los puntos esenciales del tema. A mí me gustaría nada más, digamos, añadir algunas cosas que corresponden a nuestro entorno y con datos muy puntuales que me di a la tarea de recabar, ¿no? Se menciona, Yuri nos mencionó que aproximadamente el 28% de los pacientes operados podrían presentar alguna complicación. Sin embargo, yo busqué algunas estadísticas donde se menciona que el 11% de los pacientes en países subdesarrollados que se someten a un procedimiento quirúrgico pueden cursar con una infección de sitio quirúrgico. Y estas, digamos, tasas se establecen en países subdesarrollados en América Latina.
se incrementa el número de este porcentaje en países del continente africano, llegando a abarcar hasta el 20% de todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan. Y aunque nuestro vecino del norte es uno de los que tiene una de las tasas menos altas, se establece que hasta 90 millones de dólares se gastan al año en hacer tratamientos que corresponden a las infecciones del sitio quirúrgico. Me pareció muy curioso buscar datos de México y los cuales se los quiero compartir. Recabé datos de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, que la última está registrada en el 2015, en donde se menciona que México tiene el 15% de infecciones de sitio operatorio registradas en todos sus procedimientos quirúrgicos. Y para el 2020 se da a través del sistema de vigilancia epidemiológica también 18,200 casos nuevos de infecciones asociadas a la atención de la salud. Si hacemos estas cuentas, al menos el 15% de esos 18,000 pacientes van a ser secundarias a estas infecciones del sitio operatorio. Es por eso la relevancia, creo, de abordar este tipo de temas en el que se tiene, como mencionó Yuri, medidas a lo mejor muy básicas que podemos utilizar desde el preoperatorio para evitar este tipo de complicaciones quirúrgicas. Entonces, eso es uno de los datos que difícilmente se encuentran, ¿no? Porque en nuestro país desafortunadamente no tenemos estadísticas tan constantes, pero pues sí estamos por arriba de lo que se estima que los países subdesarrollados de América Latina deberían de estimarse. Otro de los casos puntuales que quisiera establecer es que nosotros como cirujanos tenemos medidas en el ámbito operatorio que podemos hacer que se reduzcan las infecciones del sitio quirúrgico. ¿Qué medidas podemos tener? Optimizar los tiempos del tiempo quirúrgico. También el tener medidas de hemostasia que sean correctas y óptimas, así como también el evitar dejar espacios muertos. Esas son medidas que podemos utilizar, además de todo lo que mencionó la doctora Salado. Entonces, eso creo que es algo muy básico en lo que corresponde a nuestra parte directamente como contribución extra como cirujano. Otra de las cosas que quisiera puntualizar es que realmente no hay una relación, algo que no abarcó Yuri, entre el lavado quirúrgico con cepillos o con la limpieza de las uñas, ¿no? O sea, son cosas que se utilizaban anteriormente, pero en la actualidad ya no hay una recomendación de que se deba hacer el lavado de manos con este tipo de dispositivos. Y evidentemente hay establecidas ya los tratamientos en cuanto a la profilaxis antibiótica por cada tipo de procedimiento quirúrgico, que eso está establecido hasta en las guías de práctica clínica de nuestro país, correspondiente por rubro, que es lo que debemos como digamos guiarnos en cuanto a qué tipo de antibiótico podemos dar. A veces creo que hay un sobreuso de la administración de antibióticos y entonces eso puede pues facilitarnos la posibilidad de tener resistencia a este tipo de medicamentos, ¿no? Por parte de los microorganismos. Entonces, yo quiero felicitar a Yuri porque creo que entendió muy clara mi idea de cómo quería que presentara la sesión. Creo que hizo un muy buen trabajo y no sé si alguien más tiene algún tipo de duda en el que podamos asesorarlo o comentar. Sé que está la doctora Escamilla, la cual fue mi maestra y mi mentora y le mando muchos saludos. Y sé que está aquí pendiente de dar algún comentario y que es la experta siempre. Bueno, yo quiero de veras felicitar tanto a Leslie como mentora y maestra y a Yurici por cómo se ha desenvuelto. Y sí quiero invitar a la doctora Escamilla porque hay algunas situaciones que se han tocado en los 10 Topics, sobre todo en el college, que nos tocó estar allá en el 2019 y posteriormente los hemos seguido en estos 10 Topics. Y ya algunas los mencionaste tú en relación al manejo de los uniformes. Uno de los comentarios que hace la doctora Montes es que sí nos debemos cambiar, porque muchas veces salimos, entramos, salimos y se nos olvida que una vez que nos presentamos
en el área gris, pues ya si queremos regresar ya nos tenemos que cambiar de uniforme. Ahora, ahorita con el tema del COVID hubo una, podríamos decir, una exponencial cambio de moda de la vestimenta del médico, y desde las nutriólogas, desde las enfermeras, asistentes médicos, todos portan el uniforme quirúrgico, y muchas veces no nos distinguimos porque pues realmente, aunque ya están proponiendo que haya colores diferentes para cada las áreas, que realmente sí se considera que es muy cómodo, pero respetar las áreas es muy importante, ya lo mencionó tanto Yuri como Leslie, y la doctora Irma Sánchez nos comenta eso, de que sí, una vez que nos salimos o que venimos de nuestra casa, sí nos debemos cambiar el uniforme, porque aunque nos acabamos de cambiar y de bañar, creo que al llegar a un área limpia debemos usar un uniforme limpio. Doctor Escamilla, ¿alguna de las cosas que nos gustaría que comentaras? Sí, buenas noches a todas, muchas gracias. Una muy buena presentación de Yuri y buena conducción de Leslie, me da mucho gusto. Puntualizar unas cosas que dijiste del uniforme y que también Irma mencionó. Se menciona que, por ejemplo, cuando nos cambiamos o nos vamos a vestir, es importantísimo que lo hagamos sin andar arrastrando el uniforme, ¿verdad? O lo que cuando nos cambiamos, que no toque el uniforme el piso, porque el piso está sucio en los vestidores, ¿no? Y otra cosa importante, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Y también lo dijo Yuri, ¿no? De que no debemos de andar con el uniforme por todos lados. Actualmente, pues, bata y uniforme quirúrgico, y cambiar el uniforme, si usamos uno para área clínica, pues cambiarlo para el área quirúrgica, ¿no? Por ahí vi en el chat que preguntaban o decían que por qué el baño del paciente el día previo a la cirugía y no el mismo día. Ahí, respecto a eso, las recomendaciones de la OMS del 2016 vieron que no había diferencia significativa en que fuera el día previo o el mismo día, ¿no? Entonces puede ser que sea el mismo día. Incluso las mismas guías dicen que no había diferencia en si el paciente tenía que bañarse, por ejemplo, con clorexidina, o usar clorexidina para el baño, para su cirugía, o el jabón normal, ¿no? Entonces también se puede utilizar jabón normal para el baño del paciente. Otra cosa importante que mencionó, bueno, Yuri mencionó algo, Leslie sacó buena estadística en México referente a eso, al tipo a lo que vamos a utilizar para el aseo de la piel antes del procedimiento quirúrgico. Es importante hacer mención el estudio que salió el año pasado de Lancet, el estudio Falcon, que es con 5,788 pacientes, que fue realizado por 7 países, incluido México, y se incluyeron 54 hospitales. En este estudio Falcon que salió en el Lancet, menciona que no hay diferencia significativa, a pesar de la gran cantidad de pacientes, entre utilizar, por ejemplo, clorexidina y alcohol contra iodopovidona para el aseo de la piel. Y respecto a lo que decía Yuri de utilizar las suturas con triclosan, en este mismo estudio también se vio que no había diferencia significativa entre usar esa sutura contra usar una sutura que no tuviera la cobertura de antibiótico, ¿no? Entonces se necesita evidentemente hacer quizá otro estudio diferente, cambiar la metodología, porque aunque fue un buen número de pacientes, no se logró lo que se pensaba, que la tendencia era, o que querían irse hacia decir que era mejor la clorexidina, y no, finalmente se puede usar cualquiera de las dos sin ningún problema para evitar la infección del sitio operatorio, ¿no? Algo también respecto a estando intraoperatorio es que algunos sugieren que nos cambiemos el cubrebocas si son muchas las horas. ¿Por qué? Porque se humedece y puede propiciar ahí infecciones, ¿no? Ahora por pandemia está más difícil, pero bueno, es una sugerencia que también algunos hacen en algunas guías, ¿no? Muchas gracias. Puntualizar eso es muy importante. En relación a
al uso del rastrillo ya habíamos quedado y también Yuri lo puntualizó mucho desde pues el 2009 que se hizo el primer consenso en la Asociación Mexicana de Cirugía General, se llegó a la conclusión de que si requería un paciente por el área de intervenir, depilación debía hacerse con una rasuradora eléctrica y in situ en el quirófano, no en el área de hospital. Y precisamente es por el tipo de heridas que muchas veces se ocasionan con el trauma sobre la herida quirúrgica cuando se usan indiscriminadamente este tipo de prácticas. Y pues la ventaja de usar la rasuradora, pues que es de pilas incluso, que tiene el dispositivo desechable para que lo único que se le cobra al paciente pues es el dispositivo que se va a usar y se desecha, y creo yo que eso ha ayudado mucho a que también ya se puntualicen todas las áreas quirúrgicas eso. Y pues lo que mencionó de que ya no hay lavado exhaustivo con los cepillos, pues sí, porque acuérdense que es higiene de las manos y no nada más el lavado de las manos, porque una vez que se lava las manos, simplemente se coloca la clorhexidina y el alcohol, y ya hay muchos tutoriales para que nos llama la atención que todavía algunos cirujanos estén usando los cepillos. Y una práctica muy común que también le hemos comentado a la doctora Escamilla y su servidora es sobre el uso de Sidex cuando llevan sus instrumentos en los hospitales privados los cirujanos. Entonces, queremos hacer claro, ser muy claros, también la doctora Baridó lo ha estipulado, que los instrumentos en el Sidex solo no se esterilizan, solo se desinfecta, y el Sidex fue usado o recomendado para procedimientos endoscópicos de endoscopía gastrointestinal, más no del área quirúrgica. Y todavía hay muchos vicios y costumbres de que llegan desde casa trayendo equipos, sobre todo en la medicina privada, que debe pasar por selle forzosamente para que en selle se haga la esterilización y sobre todo que el manejo de gas. Otras situaciones sobre el uso y reutilización de los trócares y todo eso que ya está afortunadamente en las guías, como dice Avilene, y que realmente es muy importante. Así como el momento de la profilaxis antibiótica 1 hora antes de incidir la piel, y que es cuando más concentración tiene el medicamento, y que dependiendo del tipo de operación se hará lo conducente. Y creo yo que en eso ya tenemos afortunadamente mucho camino andado, y lo importante es hacer un efecto, pues yo les digo que dominó a nuestro alrededor para que estas buenas prácticas permeen, y con el ejemplo que Yuri nos está comentando, Leslie lo confirmó y la doctora Escamilla también lo terminó de puntualizar, que siempre nos vean muy pulcros, muy cirujanos, y pues sí es cierto que el aseo exhaustivo de las uñas no es importante, también el que tengan las uñas con esmaltes, brillitos, pues también se ha demostrado que no debe ser, ¿verdad? Porque esas uñas no sabemos desde cuándo se usó el esmalte y no sabemos si están colonizadas o no. Y en relación a las alhajas, en relación a recogernos el cabello y todo eso que son buenas prácticas, porque realmente a veces traen el celular, lo ingresan a la sala operatoria y sabemos que es un objeto muy contaminado. Entonces, pues yo felicito tanto a Leslie por haber escogido el tema y a Yuri por haberlo preparado tan magistralmente, y pues los comentarios han sido muy buenos, muchas felicitaciones. Y ahorita Octavio López nos menciona que en su hospital con la cirugía ambulatoria hemos usado ropivacaína infiltrado para el manejo del dolor postquirúrgico, sobre todo para los puertos y trócares, y en la hernioplastia se ha disminuido y demostrado si ha disminuido la infección. Es una pregunta. ¿Qué opinan de esto? De la infiltración en la herida para los puertos, pues como
Es un tipo de anestesia, no es un medicamento No, antiséptico, De hecho, bueno, no tiene relación. Sí, sí, no, en adelante, realidad, Yuri. en esta situación, pues más que para disminuir la infección del sitio quirúrgico, se utiliza la ropivacaína para disminuir el dolor que presenta nuestro paciente en el periodo postquirúrgico. Como menciona la doctora Elena, realmente aquí no va para una situación como si estuviéramos utilizando un antibiótico, va más como un analgésico. y de hecho, como lo mencionó Yuri, aún así la administración de antibióticos tópicos en el sitio de la herida quirúrgica, pues tampoco es una práctica que se utiliza o que se debe de recomendar de manera rutinaria, ¿no? Excepto las cosas muy puntuales que mencionó Yuri. Si me permite, doctora Elena, quisiera retomar nada más un poquito del tema que comentó hace unos minutitos del equipo o el instrumental médico, ¿no? El instrumental quirúrgico. Se menciona por la guía de la OMS de la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico que menciona la doctora Vilena en el 2016, en donde menciona que todo el equipo quirúrgico demuestra que se debe de llevar un proceso tanto de limpieza, desinfección y esterilización, y que justamente el sumergir algún tipo de dispositivo pues no es uno de los estándares o uno de los prácticas que debemos de hacer de manera rutinaria, porque deben de seguir ese tipo de secuencia que acabo de mencionar. Lo que mencionó la doctora Yuri respecto a justo que si hay que hacer algún cambio de material quirúrgico en un procedimiento, aunque sea una cirugía de colon, justamente está adoptado en este tipo de cosas, ¿no? En este fundamento, de que no va en que esté contaminado por el procedimiento, sino que puede ser que el equipo quirúrgico no esté de manera correcta esterilizado o haya pasado por los procesos que debería de tener, ¿no? La desinfección y la esterilización de manera correcta. Entonces se menciona que de hecho hay algunos materiales, ¿no? Que a veces pasa que se le cae la Kelly a alguien, ¿no? Tiran algún porta, ya no tienen otro, lo sumergen, ¿no? Y entonces eso lo vuelven a dar. Sobre todo mencionan que es una posibilidad al tener contacto, ¿no? Con algún tipo de material como sangre, pues puede favorecer, ¿no? Ahí sí el mantener o la posibilidad de tener una infección de sitio operatorio, más que si es por el mismo procedimiento quirúrgico. Va eso en relación a las recomendaciones que hace tanto el American College como la CDC de que el cambio del equipo quirúrgico no tiene una indicación como tal, sino es que realmente puede haber otros factores como los acabo de mencionar, de que no se llevó una secuencia completa de esterilización y que por eso puede condicionar una infección de sitio operatorio. Muy bien. Aquí nos pone la doctora Irma Cruz que la bupivacaína sí ayuda a disminuir la infección y que hay algunas referencias, pero bupivacaína. Muchas gracias. Sí, valdría la pena que nos comparta los artículos, ¿verdad? Para ver qué nivel de evidencia tienen y sobre todo si son estadísticamente significativos, ¿verdad? Y sobre todo que es la BUPI, la infiltración en los sitios de los puertos. Pues bueno, ya estamos llegando al final del programa, falta un minuto y me gustaría que Yuri cerrara con un comentario a sus compañeros para que se animen a seguir participando, por favor. Este programa es para ustedes y creo que el día de hoy fueron muchos los comentarios de felicitaciones a Yuri. Te agradecemos, sabemos que el mayor esfuerzo lo hiciste tú y todos aprendimos hoy de tu valiosa participación. Y pues mándales un mensaje a tus compañeros residentes para que se animen a presentar. Bueno, doctora, pues muchas gracias. Más que nada, pues sí quisiera agradecer a la doctora Agostita que tuvo la paciencia de orientarme en cómo abordar este tema, que la verdad es sumamente extenso, aunque pues tratamos de darlo de forma express. Creo que sin su orientación no sabía por dónde o cómo haber dado el tema. Para mis compañeros, pues sí les diría que se animen. La verdad,
creo que es una buena experiencia, es una buena idea para que pues podamos hablar sobre cada uno de los temas que tengamos interés o que creamos que nos pueden servir a nosotros dentro de nuestra práctica y pues de nuestra vida diaria. Entonces, yo les sugeriría que lo intenten, vale mucho la pena, y más si tienen de la mano a alguien que les pueda orientar de forma tan amena y tan eficiente como por lo menos lo hizo conmigo la doctora García. Pues muchas gracias a todos por haber participado y les vamos a pedir que se conecten con nosotros en 2 semanas, que nos vuelve a tocar de este lunes en 15, de hoy en 15 días nos volvemos a reunir. Concretamente, la fecha es... La fecha va a ser ahí va. Es el 15 de agosto que nos vamos a volver a ver y nada más, me resta agradecerles a todas las compañeras que se conectaron el día de hoy, a los residentes, y pues se aceptan todas las sugerencias porque, como menciono, este programa es de residentes para residentes, pero cuenta con todo el apoyo de las mentoras y de las cirujanas de la Asociación Mexicana de Cirugía General para que este programa llegue a todos los lugares más distantes de nuestra república. Y pues ya para cerrar, les cedemos la palabra a al conductor para que nos haga favor de cerrar la sesión. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias a todas, la verdad. Muy, muy importante la participación de todas. Y sí, recalcar de que es un buen espacio para los residentes de residentes. Así que igual se les agradece por la participación que tuvieron todos dentro de la plataforma de Facebook, aquí en la página de Yo Soy Médico 17, y también los que nos estuvieron acompañando en Zoom. De la misma forma, pues para las personas que no pudieron ver la plática de manera en vivo, se les recuerda que está el canal de YouTube Medical Legal Center, ahí podrán entrar y ver cualquiera de las pláticas que se pudieron haber perdido, ¿sí? Así que, sin más que decir, muchas gracias por todos y por su tiempo y participación. Así que descansen y, por favor, nos vemos aquí en 15 y todos los días. Que descansen bonito. Un aplauso para Yuri y para Leslie. Claro. Hasta luego. Un aplauso. Bye, bye. Muy buenas noches. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Bye. Hasta luego, gracias.